Carriona es un hito importante como equipamiento monumental dentro del rico patrimonio avilesino. Como tantos otros cementerios españoles de ciudades de tamaño grande y mediano, es de finales del siglo XIX y, como decíamos, una etapa de auge al amparo de la construcción del puerto carbonero de San Juan de Nieva y del tránsito de mercancías y de pasajeros con destino a la isla de Cuba. Y como en otros procesos de migración, esa riqueza que allí se atesoró tiene su reflejo en lo que hoy podemos considerar el mayor museo al aire libre de la ciudad de Avilés, que es sin duda el cementerio de la Carriona. El cementerio de la Carriona es uno de los mejores ejemplos que nos vamos a encontrar en toda la cornisa cantábrica referida a la simbología funeraria, así como también lo es por la calidad y la calidez de los monumentos funerarios que alberga. La razón principal es que desde que se iniciaron las construcciones en el cementerio, allá por el último decenio del siglo XIX, hasta llegar a la actualidad, se han mantenido buena parte de esos monumentos funerarios. Y además esos monumentos funerarios atestiguan las distintas etapas históricas que ha vivido, por ejemplo, el municipio de Avilés. De manera que nos encontramos en la Carriona monumentos a su entrada que son significativos de la burguesía de finales del siglo XIX, al mismo tiempo que nos encontramos con estructuras mucho más modestas, pero igualmente con el mismo significado y la misma simbología funeraria y de monumento en la zona que se levanta en enterramientos comunes o en enterramientos de suelo. En pocos lugares, en pocos espacios hay tanta concentración de obra artística, de arquitectura, de escultura, pero también de vidriería, de rejería, etcétera, etcétera. En el año 2012 se pone en marcha el Centro de Interpretación del Cementerio de la Carriona. En aquel momento era un centro pionero en España. Para nosotros es tan importante el monumento, la obra artística, como también esa clase de historia, esa clase de conocimiento de nuestro pasado que queremos dar al visitante a través de las personas que están aquí enterradas y el contexto histórico en el que este cementerio se fue construyendo a lo largo de sus más de 125 años. En el cementerio nos vamos a encontrar con numerosos símbolos que son comunes a toda la cultura occidental. La tumba se convierte en un pequeño homenaje que levantan los familiares en honor al fallecido, de manera que esa estructura va a contener algunos elementos que bien recuerden a esa persona que ha muerto o que bien recuerde las características del grupo familiar. Ya en el propio diseño sobrio del exterior del recinto plantea una serie de figuras alegóricas. Nos encontramos con las coronas de adormideras en la señal de la muerte, pero también en forma de corona, el premio al ganador y también el carácter infinito que nos marca esa corona. La mayor parte de las veces esas coronas están formadas por rosas, pero también por la semilla de la flor de la amapola, la que se vincula con la droga, la que se vincula con el sueño y por lo tanto está relacionándola con el sueño eterno. A su lado, curiosas figuras de relojes de arena alados, un contraste entre esa vida que poco a poco desde el nacimiento se va acabando, que lo marca el reloj de arena, y ese reloj alado, que significaría también la subida al cielo como premio para los que así lo consigan. Entre los símbolos más comunes que nos encontramos en el cementerio, además de las cruces, dado que la mayor parte de ellos están vinculados a la creencia católica cristiana, podemos mencionar en primer lugar los ángeles. Los ángeles suelen ser figuras que se ubican en las tumbas porque se considera que es aquel ser que está más próximo entre los humanos y también el único que se puede acercar a Dios, de manera que esas figuras servirían de intermediario entre el fallecido y el paraíso. Quizás la más significativa del cementerio de la Carriona en el Panteón de los Marqueses de San Juan de Nieva.
nos encontramos con un ángel de rostro humano, un ángel asexuado. Como buen ángel no sabemos si es un hombre o una mujer. Parece un cuerpo de hombre con unos bucles de mujer. Los ángeles normalmente, además de posarse en la tumba y venir a buscar el alma del fallecido, suelen aparecer representados con distintos atributos. En unos casos nos encontramos con el ángel con una trompeta, que es el símbolo apocalíptico del fin del mundo. En otros momentos el ángel está portando una cruz, hablando de la redención, en otros una corona, mencionando el sufrimiento, o incluso los ángeles aparecen derramando flores, sobre todo en las tumbas de los niños, que suelen utilizar esta imagen del ángel Cupido portando flores como las rosas, en símbolo de veneración hacia el muerto y tomando una tradición clásica que era la fiesta de la Rosalía del mundo antiguo. Destacables son sin duda también los elementos vinculados con el mundo animal. Las garras del león, ese símbolo de la fuerza, de la gran fuerza de Cristo de los primeros tiempos del catolicismo, está presente en varios panteones. También en uno de ellos, otro de esos elementos significativos del cementerio de la Carriona es la obra del Panteón realizado por Manuel del Busto para Bonifacio Eres, un arcosolio que imita, que parece semejar a un enterramiento dentro de una catedral neogótica, dos figuras claves dentro del mundo animal y dentro del mundo de los cementerios, como es el búho y como es la serpiente, el símbolo de la inteligencia, de la perdurabilidad y también de la muerte y de la reencarnación, se encuentran allí presentes en la obra de Manuel del Busto. No podemos olvidar tampoco otras referencias simbólicas que aparecen en las tumbas, por ejemplo la utilización de la calavera. Normalmente esta calavera aparece relacionada con las coronas de flores o con otros símbolos y no tiene que ver el carácter siniestro que podríamos encontrar en otras épocas de la historia vinculadas con la muerte. Y también los modos y los estilos artísticos varían. Gran parte de la producción funeraria que hemos visto corresponde a esa primera etapa de esplendor del cementerio de la Carriona, entre 1890 y 1920. Pero llegamos a la década de los 30, han cambiado los estilos, también los símbolos. Una de las familias avilesinas más relacionadas con el mundo marítimo, la familia García Morán, construye un panteón en el que lo que se refleja es su actividad marinera. La caña del timón, la maroma, la estrella de los mares, y preside todo el conjunto una figura sorprendente. El visitante a primera vista puede parecer que se encuentra ante un mástil roto, un acto vandálico, el deterioro del paso del tiempo, pero nada de eso es lo que sucede. El autor de la obra deliberadamente plantea esta construcción. Es la tempestad que hunde el barco, es la muerte que gana a la vida. No nos podemos olvidar de otra parte que ha sido fundamental en este desarrollo de la conciencia sobre el valor histórico del cementerio. Es sin duda alguna la pertenencia a la Red Europea de Cementerios Significativos, el ser el único camposanto asturiano que forma parte de la misma entre los pocos españoles y junto a otros europeos de la talla del Père Lachaise de París, el cementerio de Bolonia, Berlín, Londres, etcétera, etcétera, ha sido un hito importante. El cementerio es una versión reducida de la ciudad en la que habitamos. Viniendo al cementerio acudimos a un museo al aire libre, en el que nos vamos a encontrar con piezas representativas de toda la historia de la ciudad. Nos vamos a encontrar con un resumen de la historia social de la urbe en la que vivimos. Y por último nos vamos a encontrar con un compendio de la historia del arte que corresponde a 200 años de la historia de la ciudad de los vivos.